financiera. José Antonio Crespo, doctor, te saludo con mucho gusto, analista político. Pues, no sé, demasiada coincidencia para hacer coincidencia, José Antonio, y lo que sí, mucha grilla y mucho tema para tu análisis. ¿Cómo estás, José Antonio? Te escucho con mucha atención. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, a mí me suena esto, desde luego a política, pero a política interna. Es decir, no creo que sean acusaciones que vengan de afuera, de Claudia X González, del PAN. Me parece que es parte del problema, los conflictos que desde hace mucho sabíamos que existían entre Santiago Nieto y Gertz Manero. Ellos mismos lo habían dicho. Varias veces dijo Santiago Nieto, a mí me está entorpeciendo o me está congelando las denuncias que yo le mando al fiscal. Yo le mando la información que encuentro y se quedan ahí congeladas y de ahí no podemos pasar. Me está entorpeciendo mi trabajo. Y por otro lado también la unidad de fiscalización pues se puso a investigar algo de las finanzas de Gertz Manero. O sea, sí había ahí una rivalidad, una conflictividad que quizá ahora en estas circunstancias en las que Santiago Nieto ya salió, pues están aflorando. Es decir, no dudaría mucho que esta información en acusación a Santiago Nieto, que él mismo pues ha aclarado, probablemente pues, eso se puede probar, decir simplemente contratamos deuda y lo vamos a pagar, no pagamos todo de contado. Yo creo que se puede mostrar, pero probablemente viene de Gertz Manero. O sea, se le presenta esa denuncia a la fiscalía la saca para poner en entredicho la honorabilidad de Santiago Nieto, para que se investigue más a fondo a ver si de veras se trata solamente de un préstamo, de tal manera que yo creo que estamos viendo fuego cruzado entre estos dos personajes que desde hace mucho traían rivalidad política. No dudo tampoco de la información que se está manejando que la posición de Gertz Manero ya está muy frágil, muy débil. Está acusado, en fin, de haber metido parte de su familia a la cárcel por cuestiones estrictamente familiares. Está metido en un problema personal, profesional, con la Universidad de las Américas de Puebla. Está metido en el lío de CONACYT porque no le querían dar la categoría de Sistema Nacional de Investigaciones y está persiguiendo a gente de CONACYT, del anterior CONACYT, como si fueran el Chapo Guzmán, o sea, como de delincuencia organizada. O sea, está usando la fiscalía para propósitos personales, básicamente. Y por otro lado, lo que iba a aportar a través de Lozoya, pues no salió nada hasta ahorita. En todo caso, pasó más de un año, el otro viviendo, pasándosela bastante bien, y empezó a sacar pura información falsa, información que no se corresponde con la realidad, información que, como en el caso de Anaya, pues no checan ni las fechas, ni los lugares, ni los personajes, al grado en el cual pues ya tuvieron que decirle, oye, pues no nos estás dando nada, por lo cual vas a tener que irte a la cárcel porque ese era el pacto. Eso fue, desde luego, un golpe para Gertz Manero, que fue él el que aceptó este acuerdo, fue él al que le engañaron, al que le vieron la cara, es él el que no está entregando nada que valga la pena a través de ese acuerdo. Entonces yo creo que la figura de Gertz Manero se ha debilitado fuertemente en los últimos meses y por lo tanto empiezan a surgir por ahí rumores trascendidos de que podría en no mucho tiempo también dejar la fiscalía. Entonces sería un cambio ahí. Por un lado, la unidad de inteligencia financiera, por las razones que hayan sido, que hay varias hipótesis, a lo mejor son razones complementarias, etcétera, pero yo creo que también al gobierno ya no le conviene tener a Gertz Manero, que trae más pleitos personales que asuntos jurídicos que esté solucionando. Yo creo que ahí sí tendría que venir un cambio. Es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Tienen que quitar a Gertz Manero, pero pareciera que las condiciones para que eso pueda pasar relativamente pronto se están dando. Y aquí entonces vendría también, independientemente de que eso ocurriera y cambiaran a Gertz Manero, quién sabe por quién, es una hipótesis nada más. A lo mejor ocurre, a lo mejor no.
Pero aquí el papel que sí puede ser muy importante es el de Pablo, Gómez. Pablo Gómez. Pablo Gómez, el diputado, el que siempre ha sido legislador, el que no tiene experiencia en esto, pero que puede tener la determinación de entrarle a fondo, la determinación de ver todo lo que hay, lo que se ha investigado, continuar lo que hay que investigar, incluso dentro del propio Morena, y si tiene la firmeza, que yo sí creo que la pueda tener, la energía y a lo mejor hasta el visto bueno del presidente, decir, oye, vámonos contra este y este, porque si no aquí no vamos a avanzar en nada. Aquí encontré esto de fulano, aquí encontré esto de sutano. Se supone que parte de esa información sí involucraba a algunos personajes o involucra a algunos personajes de la 4T y que no ha querido hacer nada, o por lo menos no públicamente o no jurídicamente. Yo no sé si Pablo Gómez, pero me da la impresión de que sí, esté dispuesto a entrarle más a fondo. Y si toca gente de la 4T, creo que él, me parece a mí que es alguien convencido de que se tiene que combatir la corrupción en serio, al margen de si pegas a unos o pegas a otros. Es la impresión que yo tengo, es la impresión que me está dando de sus declaraciones, de lo que está haciendo, y a lo mejor aquí va a jugar un papel muy importante en estos dimes y diretes y en la información que está aflorando, que acusa a unos y otros. No digo que sean culpables, se tiene que demostrar, por supuesto, todo eso, pero creo que Pablo Gómez podría, y ojalá lo hiciera, estar en la disposición de entrarle más a fondo y de castigar a quien se tenga que castigar, incluso si es cercano a la 4T. En tal caso, veríamos un viraje muy importante en lo que ha sido la política de corrupción de López Obrador, que ha sido hasta ahorita retórica, estrictamente retórica. Él dice que ya se acabó, que eso era antes, y nosotros no vemos nada, vemos solamente retórica, uno que otro caso por ahí, injustos a veces como el de Rosario Robles, un fracaso total, un fiasco lo de Lozoya, y ahora estos ataques entre los dos fiscales. Bueno, a ver si Pablo Gómez pone un poco de orden ahí. José Antonio, finalmente, y a reserva, ya nos queda muy poco tiempo, pero a reserva de, como dices tú, no estamos diciendo que haya culpabilidad, inclusive ninguna de las dos notas lo apunta de forma directa, sino simplemente, digamos, siembran la sospecha. Y también me quedo con una reflexión que me gustaría conocer tu opinión. El otro discurso, el de la austeridad republicana, el de la justa medianía, el de, digamos, esta ética juarista, esta moral de la administración pública, yo después de ver lo que veo y de hacer las cuentas que hacemos y de la exposición de números, de cifras, no solamente de los dos personajes en cuestión, sino de muchos otros casos que conocemos dentro de la 4T, sin que implique delito alguno, nos deja claro que Carlos Jan González, pues fue visionario, tuvo mucha razón cuando decía lo mismo, ¿no? Un político pobre es un pobre político, porque aquí la austeridad, pero en los bueyes de mi compadre. Así es, así lo hemos visto ya desde hace tiempo. Me parece que era un discurso muy compatible con el proyecto de López Obrador al decir, oigan, es que son demasiados lujos, son privilegios, estamos en una sociedad muy desigual. Más allá de la corrupción de los gobernantes que tiene que ser castigada, pero incluso el público, los propios servidores públicos, aunque tengan dinero para gastar en grandes casas, mansiones, viajes, etcétera, tendrían que tener un poco de pudor ético en un país como el mexicano con tantas desigualdades. Bueno, no es que yo esté de acuerdo necesariamente con eso o no, es simplemente el discurso de López Obrador, que suena bien, que suena atractivo, que suena convincente, pero si a la mera hora se queda en discurso, como hasta ahora se ha quedado en discurso, pues entonces efectivamente lo que refleja es hipocresía, porque por un lado está hablándose de eso, de que un par de zapatos, de que vas a convivir sencillo, y de repente los hijos de López Obrador salen viajando de lujo, y luego la boda de Santiago Nieto, y lo que fue también la boda originalmente al principio del gobierno, y la que de César Yáñez.
de César Yáñez en Puebla, etcétera, pues entonces lo que nos están diciendo es, no es que sea corrupción. ¿Cuántos funcionarios tienen casas en Estados Unidos, en Miami, departamentos robados? No necesariamente, no lo sabemos, pero aunque no sean robados, aunque sean comprados lícitamente, si oigan, pues está bien, además que eso no tiene nada que ver con lo que nos están diciendo, es pura retórica, es demagogia. Muchas gracias, José Antonio. Con mucho gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Te mando un abrazo. José Antonio Crespo con su análisis sobre este asunto que le digo, inauguramos la semana con mucha polaca, con mucha grilla y con este fuego cruzado. Una pausa y volvemos. Con Banorte eres tu propio